ahí me están escuchando, muchachos. Ustedes están viendo el tablero. Sí, profesor. Bueno. Listo. Les cuento que acá donde estoy viviendo, a veces el internet se vuelve así un poquito intermitente. Así que es posible, digamos, que la voz se escuche entrecortada de vez en cuando, ¿sí? Cuando ocurra eso, ustedes me avisan y yo vuelvo a repetir el pedazo, ¿listo? Entonces, sabe que uno tiene que convivir con estas cosas. Listo, me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, mire, vamos a ver hoy un efecto muy bonito que se llama el efecto Doppler, ¿sí? Voy a anotarlo por acá, mire. Efecto Doppler. Bueno, es un efecto, digamos, digamos que es lindo de entender, pero también muchos de los aparatos funcionan con ese efecto, ¿sí? Si no estoy mal, creo que cuando las mujeres están embarazadas le hacen una cosa que se llama un ultrasonido, y siempre yo cuando tuve mis hijos, escuchaba que la señora o la enfermera decía, hey, pásame el Doppler, ¿sí? Entonces yo captaba eso y decía, debe ser que ese aparato funciona con base al efecto Doppler. Es bastante sencillo de entender. Lo primero que hay que decir es que existe un efecto Doppler para ondas electromagnéticas y existe un efecto Doppler para ondas de sonido, ¿sí? El más fácil de entender es para ondas de sonido, porque el efecto para ondas electromagnéticas es muy, pero muy complicado, ¿sí? Incluso es un efecto que involucra teorías como la relatividad, ¿ok? Entonces, siempre que se habla del efecto Doppler, por lo regular, cuando usted revisa los libros, el efecto Doppler se refiere principalmente a efecto Doppler en sonido, ¿sí? No se refiere al efecto Doppler en ondas electromagnéticas porque siempre es un poquito complicado, ¿ok? Seguramente ustedes han escuchado que los científicos pueden, digamos, establecer las edades de las estrellas, ¿sí? Incluso hay científicos o hay una rama de la ciencia, de la física, que también más o menos estima si una estrella se ha apagado o no se ha apagado, ¿sí? Eso también se hace con efecto Doppler, pero ese efecto Doppler es un efecto Doppler relativista que involucra ondas electromagnéticas. Acá, por supuesto, vamos a abordar únicamente el efecto Doppler en ondas de sonido, que es el más sencillo de ver, ¿ok? Entonces, mire, voy a empezar despacio, tratando como de comentar. Bueno, voy a comenzar despacio por un simple hecho, y es que el día que yo les vaya a hacer el parcial, les voy a poner un ejemplo para que ustedes realicen de efecto Doppler. Entonces, por eso voy despacio. Inicialmente voy a tratar de como que contarle cuáles son los personajes que actúan en el efecto Doppler. ¿Listo? Espera un momentico porque voy a buscarme una reglita por acá. Si encuentro una regla porque necesito hacer varios dibujos. Bueno, el efecto Doppler en sonido tiene un personaje importante, quizás el personaje más importante es la fuente, ¿sí? Vamos a imaginarnos que la fuente va a estar representado por S, y esta fuente es una fuente de sonido, ¿sí? Esto es una fuente de sonido. Resulta y pasa de que cuando uno emite un sonido, digamos cuando uno habla, cuando uno toca un caldero, lo natural que ocurre es que el sonido se propague de igual manera en todas las direcciones. Entonces, el sonido va para la izquierda, va para arriba, viene para abajo, viene para el otro lado, para la derecha, viene para este lado, bueno, para todos lados va el sonido. ¿Listo? Listo. O sea que si yo estoy parado en cualquier punto que esté parado, yo se supone que debo escuchar la onda de sonido. ¿Listo? Eso es apenas natural. Entonces, ese sonido, lógicamente, que
se emite con una frecuencia, ¿sí? Esa frecuencia voy a anotarla como F sub S. Es decir, este F sub S viene siendo la frecuencia del sonido. Eso lo sabemos todos, ¿sí? Como una onda de sonido es una onda, lógicamente las ondas tienen frecuencia. Entonces, Fs viene siendo la frecuencia de la onda de sonido, ¿listo? Los sonidos suelen ser a veces muy agudos o muy graves, ¿sí? Eso incluso uno lo ve con las voces de las personas. Hay personas que hablan muy finito o hay personas que hablan como más grueso, ¿sí? Entonces las personas que hablan más grueso pues tienen la voz más grave, las que hablan más finito pues tienen la voz más aguda, ¿sí? A eso se hace referencia con la frecuencia. Listo. Resulta y pasa de que el sonido, lógicamente, también tiene una velocidad, ¿sí? Esa velocidad vamos a denotarla como V sub 0. La velocidad del sonido en el aire es prácticamente una constante, ¿sí? Es decir, no hay problema por eso, porque esa velocidad es conocida. Es decir, 340 metros sobre segundo va a ser la velocidad del sonido, es la velocidad que nosotros vamos a considerar ahora. Es una constante. Para todos los problemas de aquí en adelante, cuando ustedes consideren la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo. ¿Listo? Voy a ir anotando las variables abajo. Voy a hacerlo con otro color para que ustedes vayan interiorizando en su cabeza el nombre de las variables. Entonces dijimos, bueno, F sub S viene siendo la frecuencia del sonido. Frecuencia del sonido. Listo. V sub 0, ya lo dijimos, va a ser la velocidad del sonido. Listo. Bueno, otra cosa importante. Resulta y pasa de que esa fuente de sonido no es una fuente de sonido que está quieta, ¿sí? O sea, el caldero o el camión que tiene la bocina o la moto que tiene el pito, no es un sistema que esté quieto, es un sistema que se está moviendo, ¿sí? Ese sistema, pensemos por un momento de que ese sistema se mueve a lo largo de este eje que voy a llamar el eje X, ¿listo? Entonces, hay dos posibilidades. La fuente de sonido se va a mover hacia la derecha o se va a mover hacia la izquierda. No hay otra posibilidad. La fuente no vamos a considerar que se mueve en Y, solamente se va a mover a lo largo del eje X, ¿sí? Eso simplifica un poco el problema. Entonces, esta fuente, fíjese, esta fuente de sonido se va a mover, yo voy a suponer que esto se mueve hacia acá, ¿sí? Supongamos que se mueve hacia la derecha, ¿listo? ¿Sí? Se mueve con una velocidad V sub S, ¿listo? Entonces, acá abajo voy a anotar que V sub S es la velocidad de la fuente. Entonces voy a decir, esta es la velocidad de la fuente. Es la velocidad de la fuente. ¿Listo? ¿Me captaron hasta ahí lo que he dicho? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, hay otro personaje, es decir, aquí hay dos personajes, uno es la fuente y otro es una cosa que de aquí en adelante vamos a llamar el oyente, ¿sí? Entonces, el oyente vamos a denotarlo por la letra, vamos a denotarlo por la letra L, ¿sí? Entonces, L, voy a escribir aquí una L mayúscula, voy a ponerlo aquí entre bolitas. L va a ser el oyente. Y el oyente no va a ser más que una persona que está registrando la frecuencia con el oído, ¿sí? Por esa razón voy a dibujar un muñequito acá. Fíjese, este es un muñeco. Estos son los ojos del muñeco, ¿sí? Esta es una persona que registra la frecuencia que escucha de la fuente, ¿ok? Se llama oyente o receptor. Resulta y pasa que ese receptor se mueve también con una velocidad, ¿sí? Se puede mover hacia la izquierda o se puede mover hacia la derecha. Voy a dibujarlo en este caso que se mueve hacia la izquierda.
y voy a anotar esta velocidad como una velocidad V sub L. Entonces, acá abajo voy a decir, bueno, entonces, V sub L es la velocidad del oyente. Velocidad del oyente. Cuando digo el oyente, me estoy refiriendo a una persona que oye la frecuencia. Es decir, la persona con el oído tiene la capacidad de saber qué frecuencia está escuchando. ¿Ok? Eso es importante saber. Entonces, hay una cosita bien importante y es lo siguiente. Resulta y pasa de que si la fuente se está moviendo y el oyente también se está moviendo, la frecuencia que escucha, digamos, el oyente no va a ser la misma que produce la fuente, ¿sí? En eso consiste el efecto Doppler, ¿sí? Repito, mire, esa frecuencia FL, de aquí en adelante, vamos a denotarla como la frecuencia, viene siendo la frecuencia que escucha la fuente, perdón, que escucha el oyente. ¿Sí? Me siguieron hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, listo. Voy a subir esto un poquitico más. Bueno, entonces, antes de subir. Entonces, con estas ideas, lo que yo quiero tratar de decirles es que el efecto Doppler en realidad es un efecto en el cual lo que dice es que si uno tiene un equipo de sonido que va sonando por la calle y uno está parado escuchando la frecuencia de sonido que emite el equipo de sonido, lo que dice el efecto Doppler es que si la persona que está escuchando y el equipo de sonido se están moviendo uno con respecto al otro, la frecuencia que escucha la persona no es la misma que produce la fuente, ¿sí? Repito, mire, la frecuencia que escucha la persona no es la misma frecuencia que produce el equipo de sonido si los dos se están moviendo, ¿sí? Voy a anotarlo para que vayamos madurando esa idea. Voy a pasar a la otra página para mencionar eso. Repito, mire, el efecto Doppler bueno, aquí me faltó una P con doble P. Entonces, el efecto Doppler lo que dice es lo siguiente, lo voy a meter entre comillas. Dice lo siguiente, dice, si una fuente de sonido y el oyente están en movimiento relativo, la frecuencia que escucha el oyente no es la misma que produce la fuente. ¿Sí? Si ustedes buscan el concepto de efecto Doppler, van a encontrar una definición muy parecida a esto, ¿sí? Si ustedes lo consultan en Wikipedia, ¿sí? Pero lo importante es entenderlo, ¿sí? Es decir, va la ambulancia por la calle llevando un enfermo y con su sirena encendida, ¿verdad? Si uno está parado en la calle, ¿verdad? Lo que debe pasar es que la frecuencia que uno escucha de la sirena de la ambulancia, la frecuencia que uno escucha de la sirena no es la misma que está produciendo la sirena. ¿Listo? Ese digamos que es en lo que consiste el efecto Doppler. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí?
No sé si tengan alguna pregunta. Profe, una pregunta. Sí. Cuando, por ejemplo, o sea, tengo el equipo de sonido, ¿sí? Y estoy pegado a él, o sea, no hay distancia, ¿la frecuencia es la misma? En ese caso la frecuencia es la misma siempre y cuando tú no te estés moviendo, ¿sí? Es decir, acá para que haya efecto Doppler tiene que haber, digamos, tiene que haber movimiento entre los dos objetos, ¿sí? Es decir, el oyente y la Ok, fuente. ok. ¿Sí? Si Ok, tú, por ejemplo, sí, te pongo varios casos particulares, ¿sí? Si tú, por ejemplo, no sé, hay una sirena de policía que está sonando, ¿sí? Ustedes ya saben cómo suenan las sirenas de policía. Si la sirena está en reposo, es decir, está quieta, o sea, la patrulla de policía está en reposo, está quieta, y tú estás a cierta distancia y estás también quieto, la frecuencia que debería percibir tu oído, la frecuencia que debería percibir tu oído, debe ser la misma que está produciendo la fuente digamos, la fuente de sonido, ¿sí? La patrulla. Si tú sales corriendo hacia la patrulla, el efecto que debe ocurrir es que la frecuencia que tú vas escuchando en el momento que vas corriendo tiene que ser distinta a la que está produciendo la patrulla de policía. ¿Ok? Yo no sé si ustedes, digamos, de pronto lo habrán captado, pero a veces, por ejemplo, cuando uno está parado en cierto lugar en una autopista y uno escucha que viene la ambulancia a toda velocidad, ¿verdad? Uno escucha que la ambulancia viene uno escucha cierta frecuencia de la ambulancia, ¿sí? Pero uno observa de que justo cuando la ambulancia pasa por el frente de uno y sobrepasa, ahí hay un cambio en la frecuencia del sonido. A ver, es muy fácil, digamos, uno percibir eso. Yo lo he percibido muchísimas veces. Pero claro, yo porque estoy pendiente, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero si alguna vez están en esa situación, ustedes deben observar ese cambio, ¿sí? Es decir, el cambio que cuando la sirena, cuando la sirena de la ambulancia viene hacia ustedes y justo lo sobrepasa, usted, el oído debe registrar un cambio en la frecuencia. Es decir, es como que, no sé si me va a salir bien, pero es algo así como que el sonido viene sonando como y de pronto algo así, ¿sí? Como que primero viene y después cuando pasa hace algo así. Entonces, ese cambio de tonalidad es producto del efecto Doppler, ¿ok? A eso, a eso me refiero. Ok, Entonces, un poco ok, la profe, idea, ok. ¿sí? ¿Ibas a preguntar algo? No, 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 profe, no. Ok. Listo. Entonces, un poco la idea en digamos, en esta cosa del efecto Doppler es yo poder hallar o poder demostrarles a ustedes una formulita que sirva para calcular cuál es la frecuencia que escucha la persona, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Para Profe, hacerlo, ¿sí? Sí, dime. puta, ¿qué pasa si yo de alguna manera voy paralelo a esta velocidad del caso de la ambulancia? Igualo esa velocidad. Ah, sí, buena pregunta, sí. Fíjate que aquí, según esta definición, el movimiento tiene que ser relativo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir un movimiento relativo? Que tú te tienes que mover con respecto al otro, ¿sí? O sea, en caso que tú pones, si tú vas, digamos, paralelo a la ambulancia, en pocas palabras se está diciendo de que los dos llevan la misma velocidad. O sea, que el movimiento relativo entre los dos es cero, ¿no? Entonces, en ese caso, como el movimiento relativo es cero, se supone que tú debes escuchar la misma frecuencia que emite la fuente. La única manera para que la frecuencia sea distinta es que tú aumentes la velocidad y te vayas más lejos que la fuente, ¿no? En ese caso, cuando tú aumentas la velocidad y dejas de estar paralelo al otro personaje, entonces ahí en ese caso sí tú debes escuchar una frecuencia distinta. ¿Sí? Ok, profe. Listo. Entonces voy a tratar de hacer como un ejemplo particular para que ustedes vean más o menos cómo da la formulita. ¿Sí? La demostración es bastante, bueno, es bastante fastidiosa.
Yo normalmente trato de hacer un ejemplo particular como sencillo para que ustedes vean más o menos de dónde sale la cosa. Listo, entonces voy a anotar un caso en el cual voy a imaginarme que la fuente está quieta y el receptor en movimiento. En movimiento, ¿listo? Tratemos de estudiar este caso. Es muy importante que presten, digamos, atención, porque acá hay que definir unas cosas que son muy importantes a la hora de solucionar los problemas, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero, voy a dibujar los dos personajes, mire. ¿Sí? Voy a dibujar los dos personajes. Bueno, no pude conseguir la reglita, así que me tocó a pulso. Bueno, supongamos que este es el eje X, ¿sí? Algo importante es que usted debe imaginarse que este fenómeno no es un fenómeno bidimensional, es un fenómeno unidimensional, ¿sí? Hagan de cuenta de que todo el fenómeno está ocurriendo a lo largo de una autopista larga, ¿sí? Y recta, ¿sí? Hagan de cuenta de que esa recta que acabo de dibujar viene siendo esa autopista. Entonces, sobre esa autopista hay dos personajes. Hay dos personajes. Un personaje es el L y otro personaje es el S. ¿Sí? Algo importante que ustedes deben saber es que en la solución de estos problemas no importa dónde usted coloque los personajes, ¿sí? Es decir, ahora yo como que invertir respecto al caso anterior, al dibujo anterior, fíjense que ahora primero le puse el L, es decir, el oyente lo puse al lado izquierdo y la fuente la puse al lado derecho, ¿listo? Pero repito, mire, la solución de estos problemas no importa dónde usted coloque, digamos, la fuente y dónde coloque el oyente, ¿sí? La respuesta debería ser la misma. Ok. Listo, eso por ese lado. Lo primero que yo debo imaginarme es que acá la fuente debe emitir una onda de sonido, ¿sí? Hagan de cuenta de que este círculo hace referencia a la onda de sonido. ¿Ok? Esa es la onda de sonido. Esa onda de sonido, como les mencioné, es una onda de sonido que va en todas las direcciones, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, a los lados, en las diagonales, para todos lados. Esa es la onda de sonido. Entonces, bueno, la onda de sonido lógicamente tiene su frecuencia, ¿sí? Voy a anotarla por acá arriba. Voy a decir, bueno, esto tiene una frecuencia que voy a llamar la frecuencia F sub S. Por fortuna, según el título, acá me dice que la fuente está quieta, ¿sí? Entonces, fíjense que acá voy a decir que la velocidad con la cual se propaga la onda es cero, ¿sí? Repito, mire, algo importante. Este B sub S es la velocidad de la patrulla de policía, ¿sí? No es la velocidad de la onda, ¿sí? La velocidad de la onda sigue siendo 340 metros sobre segundo. Pero la velocidad de la patrulla o la velocidad de la ambulancia es cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la fuente de alguna manera está quieta, ¿ok? ¿Sí? Me siguieron esa parte hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Listo. Otra cosa, mire. Aquí el que se está moviendo es el receptor, es decir, el que se está moviendo es la persona, ¿no? La persona normalmente se puede mover, no sé, caminando o corriendo, o se puede mover en otro auto, ¿sí? Depende, digamos, depende la situación. La persona se puede estar moviendo hacia la fuente o se puede mover alejándose de la fuente, ¿listo? En este caso yo, como no me dice nada, yo voy a suponer de que esto se va moviendo hacia la fuente. Es decir, esta sería la velocidad V sub L. ¿Ok? V sub L. Listo. Una cosa adicional, mire. Y esto es importante.
Bueno, ¿alguien quería preguntar algo? ¿O alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, algo importante. Dos cosas importantes acá. Resulta y pasa de que B sub 0 ya dijimos que lo habíamos denotado para representar la velocidad de la onda, ¿sí? Que vale 340 metros sobre segundo. Esta velocidad siempre la vamos a considerar positiva, ¿sí? Siempre va a ser positiva. Las que pueden ser negativa o positiva es, bien, la velocidad B sub S o la velocidad sub L. A determinar S o B, vamos a inventarnos acá, no lo inventé yo, se lo inventó fue el libro de donde saqué esto. Uno debe inventarse una cosa que es el vector LS, ¿sí? Entonces, voy a anotar un vector esta flecha va a representar el vector que va, es un vector que va de L hacia S. ¿Listo? Hacia S. Y resulta y pasa de que todo lo que se mueva en la misma dirección de este vector LS va a ser positivo, ¿sí? Es decir, todo lo que se mueva en esta dirección va a ser positivo. Y lo que se mueve en dirección contraria va a ser negativo, ¿sí? ¿Comprendieron esa parte? Al principio es un poco difícil, digamos, como interiorizarlo, pero a la medida que lo vamos usando en los ejercicios, ustedes se van a ir acostumbrando, ¿sí? Repito, mire, siempre que tengamos que resolver un problema de efecto Doppler, vamos a estar obligados, casi obligados, a definir una cosa que se llama el vector LS, ¿listo? Y todo lo que se mueve en esa dirección del vector LS lo vamos a considerar positivo. Lo que se mueve en dirección contraria va a ser negativo, ¿listo? Para este problema en particular, fíjese, la velocidad V sub L va a ser una velocidad positiva, ¿sí? ¿Por qué positiva? Porque fíjese que la velocidad V sub L va en la misma dirección del vector LS. ¿Sí me comprendieron? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bueno, listo. Para encontrar la fórmula, voy a anotar varias cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿siempre es positivo? ¿Sucede en todos los casos? Repíteme que no te escuché bien. ¿Está diciendo que para la derecha siempre va a ser positivo? ¿O en este caso? No, solamente en este caso. En este caso hacia la derecha, porque fíjese que tú pintaste el vector LS también para la derecha, ¿sí? Si yo lo hubiese hecho al revés, entonces el vector LS iría al contrario, ¿no? En ese caso, para la izquierda sería positivo y para la derecha sería negativo, ¿sí? Ahorita cuando yo vaya haciendo los ejercicios, ahí como que te va, digamos, vas a ir captando un poco más la idea, ¿sí? Con estas ideas yo lo que quiero es tratar como de llegar a una formulita para el efecto Doppler, ¿listo? Entonces, yo debería pensar en lo siguiente. Lo primero que debo pensar es en esto. Yo debo decir, bueno, debo decir que la fuente, la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia que emite la fuente? Entonces yo debo decir, mire, la fuente de sonido emite ondas con frecuencia con esta frecuencia, mire. F sub S igual a B sub 0 dividido sobre la longitud de onda, ¿sí? O sea, esta formulita ya la conocen ustedes, ¿sí? Simplemente la apliqué, ¿sí? Mire, la frecuencia, es decir, si yo tuviera que calcular la frecuencia que emite la onda de sonido, yo simplemente escribo la velocidad, lógicamente la velocidad de la onda, que es la velocidad del sonido, dividida entre la longitud de onda. ¿Listo? Eso digamos prácticamente por definición. Lo segundo que yo debo decir, lo segundo, es que en este caso en particular,
las ondas de sonido se acercan al oyente con una velocidad que va a ser P más B sub L, es decir, este es B sub 0, ¿sí? Esto es apenas lógico, mire. O sea, esto es apenas lógico pensarlo, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo acá en este segundo punto es que las ondas de sonido, para ese caso en particular, se acercan al oyente a esta velocidad, es decir, a la velocidad del sonido, B sub 0, más la velocidad del oyente, ¿sí? La razón por la cual eso lleva un signo más es porque es lógico pensar de que si yo voy al encuentro, digamos, de la onda, lógicamente que yo voy a escuchar el sonido más rápido, ¿sí? ¿Sí? Hagan de cuenta que una persona le está gritando a usted y usted, por ejemplo, sale corriendo, ¿sí? Si la onda le grita, no sé, Pepito, si la persona le grita Pepito y usted sale alejándose de Pepito con una velocidad mayor a 340 metros por segundo, el sonido nunca llegaría, o sea, usted nunca llegaría a ¿sí? Repito esto y esto es bastante lógico, ¿sí? Repito. Si una persona la onda de sonido a usted, ¿sí? La velocidad con que se propaga esa onda de sonido es de 340 metros sobre segundo, ¿sí? Si usted decide alejarse de esa onda de sonido, es decir, si usted decide alejarse de la fuente a una velocidad mayor de 340 metros sobre segundo, a una velocidad mayor de la velocidad del sonido, el sonido jamás lo alcanzaría a usted, ¿sí? Es decir, usted nunca escucharía lo que le está diciendo esa persona, ¿ok? O nunca escucharía la frecuencia que está emitiendo esa persona, ¿ok? Este caso es como al contrario, ¿sí? Es como que hay una persona que le está hablando y usted a su vez viene corriendo hacia la persona. Entonces, como usted viene corriendo hacia la persona, la velocidad con la cual llega el sonido a donde está usted tiene que ser la velocidad del sonido más su velocidad. ¿Ok? Si eso se entendió, entonces yo puedo como establecer digamos como un análisis 3, y es el hecho y es este hecho, mire, dice, entonces la frecuencia que escucha a la persona, o sea, el oyente, es 2 puntos, va a ser igual, o sea, la frecuencia que escucha el receptor, o sea, el oyente, va a ser esta frecuencia, va a ser una frecuencia FL que va a ser igual a, abajo voy a colocar la longitud de onda y arriba voy a colocar la velocidad con que llega el sonido, ¿sí? B sub 0 más B sub L, ¿sí? O sea, esto también es por la misma definición digamos, de frecuencia, ¿sí? O la relación entre frecuencia, velocidad y longitud de onda. Si yo reemplazo ahora, fíjese, si yo reemplazo este lambda, fíjese que este lambda lo tengo atrás, este lambda B sub 0 dividido sobre F sub S. Si yo lo reemplazo, entonces yo voy a obtener que la frecuencia F sub L va a ser igual a B sub 0 más B sub L dividido entre la longitud de onda, pero la longitud de onda va a ser B sub 0 sobre F sub S. ¿Sí? Cuando yo acomodo un poquito eso, fíjense, acomodando, voy a escribir acá acomodando, yo voy a obtener que la frecuencia que escucha la persona va a ser igual a B sub 0 más B sub L dividido entre B sub 0 y multiplicado por F sub S. ¿Sí? O sea, esta viene siendo, para este caso en particular, viene siendo la frecuencia que escucha el oyente. Esta es la frecuencia
que escucha el oyente. ¿Sí? No sé si me siguieron hasta ahí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Este es un caso particular, no es un caso general, ¿sí? Hago este caso particular porque es como el más sencillo, ¿sí? El caso general no lo hago porque por lo regular es un poquito difícil. Yo creo que este fue un poquito ahí, digamos, complicadito de entender, así que el caso general, pues, es más complicado. Si ustedes más o menos entendieron ese caso, fíjense que uno podría decir que en general, la fórmula para el efecto Doppler está dado de la siguiente manera, miren. FL va a ser igual a B sub 0 más o menos B sub L sobre B sub 0 más o menos B sub S y todo multiplicado por F sub S. ¿Sí? Esta fórmula, no hice la demostración, yo no hice la demostración, ya les expliqué por qué, pero esta fórmula es la expresión general que resuelve los problemas de efecto Doppler. Los problemas de efecto Doppler. ¿Listo? No lo voy a escribir, pero quiero que ustedes sean conscientes de que esa fórmula solo sirve para problemas unidireccionales, ¿sí? Entonces, ahí lo que uno debe pensar es que el oyente y la fuente se están moviendo a lo largo de una autopista perfectamente recta, ¿listo? Y lo otro es que esta fórmula de efecto Doppler solamente funciona para ondas de sonido, es decir, no funciona para ondas electromagnéticas. Ya les expliqué al principio de que no funciona para ondas electromagnéticas porque las ondas electromagnéticas tienen un tratamiento distinto, ¿sí? Incluso hay que meter algo de la relatividad, ¿ok? Entonces, este no es el caso. No sé si tengan alguna pregunta, pero digamos, la expresión se ve fácil de usar. Bueno, parece sencilla, pero no es tan sencilla. Fíjense que aquí en la parte de arriba hay un más o menos, ¿sí? Y en la parte de abajo también hay un más o menos. Eso lo que quiere decir es que en algunos de los problemas, el estudiante tiene que identificar si la velocidad V sub L es positiva o es negativa, y si la velocidad V sub S es positiva o es negativa. ¿Cómo sabemos si es positiva o negativa? Eso lo sabemos con el vector LS que les mencioné hace un rato. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, igual yo creo que ahorita cuando se haga un ejercicio, pues se despejarán dudas. Okay. Sí, seguramente que sí. Voy a hacer un ejercicio. Voy a hacer uno solo, ¿sí? Uno solo porque los otros pues, los dejé de tarea, ¿sí? Entonces, bueno, voy a escribir. Listo. Ejemplo. Bueno, este ejemplo dice lo siguiente. Dice algo así. Bueno, la mayoría de los ejemplos, o sea, este ejemplo que voy a hacer es un ejemplo clásico, ¿sí? Por lo regular, los problemas de efecto Doppler con ondas de sonido, por lo regular le dice a usted, ay, mira, una ambulancia que va a cierta velocidad y una persona está parada, bueno. Hay otro que le dice, mire, hay un tren que viene a cierta velocidad y viene pitando, usted está en la estación, ¿qué frecuencia escucha usted? Bueno, ese tipo de situación, ¿listo? Entonces, bueno, esta situación en particular dice así, dice lo siguiente, dice, una sirena de policía
una sirena de policía emite onda sinusoidal. Onda sinusoidal con frecuencia de 300 Hz. Con frecuencia de 300 Hz. ¿Listo? 300 Hz. Dice, y se aleja del receptor con una rapidez de 45 metros sobre segundo. Dice, y el receptor se mueve hacia la sirena, hacia la sirena con una rapidez de 15 metros. Profe, no se está viendo la pantalla actualizada. Ah, ok. Sí, de pronto se desconectó. Esperemos un ratico. ¿A todos les aparece, se le fue la pantalla? No, yo sí veo. Sí, profe, ya. Yo también veo. Ah, Yo también, profe. sí. Ya, De pronto profe. lo que no les aparece es porque a veces se congela un poquito, sí, depende un poco del internet. Bueno, listo, le estaba diciendo. Dice, y el receptor se mueve hacia la sirena con una rapidez de 15 metros sobre segundo. Y la pregunta clásica es esta. Siempre le van a, bueno, no siempre, pero casi siempre le van a decir, le van a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué frecuencia escucha el receptor? ¿Qué frecuencia escuchará el receptor? ¿Ok? Listo, esa es la situación. Bueno, vamos a esperar un ratico a ver si de pronto alguien está notando. Vamos a esperar unos 30 segunditos. Bueno, voy a subir un poquito. Bueno, entonces, lo primero que hay que aclarar es lo siguiente. Según el método que les acabo de explicar, es decir, porque hay libros que tienen, digamos, como otras estrategias, pero según la estrategia para la solución de este tipo de ejercicio, el estudiante siempre debe hacer un dibujo, ¿sí? Un dibujo que de alguna forma le aclare cuál es el signo para la velocidad del oyente y la velocidad de la fuente, ¿sí? Es muy importante que hagan ese dibujo, ¿sí? Si quieren resolver el ejercicio con esta metodología, ¿ok? De hecho, los problemas que les preparé para esta parte, en todos los problemas que les preparé de efecto de Doppler para esta parte, siempre les voy a preguntar, les dice al principio que haga el esquema, ¿sí? Y el esquema se refiere a esto, mire, a esto que les acabé de hacer un rato, ¿sí? Usted lo primero que tiene que hacer es la recta en la cual usted pueda mencionar de que, primero, decir como que todo se está moviendo a lo largo del eje X, ¿sí? Es decir, esta es la autopista, ¿sí? Todo se mueve a lo largo del eje X, ¿ok? Sobre ese eje, usted tiene también que dibujar los dos personajes. Aquí hay dos personajes únicamente, que es la fuente y el oyente, ¿sí? Repito, usted puede dibujarlo donde quiera, ¿sí? Yo voy a dibujarlo acá. El L lo voy a dibujar acá del lado izquierdo
y la S la voy a dibujar del lado derecho. ¿Sí? Si usted lo hace al contrario, la respuesta de su ejercicio tiene que ser la misma. ¿Sí? Repito, mire, usted pudo haber colocado la fuente del lado izquierdo y el oyente del lado derecho, y la respuesta de su problema debe ser la misma, ¿sí? No debe cambiar, ¿sí? Es independiente de eso. ¿Sí? En semestres anteriores, varios estudiantes me han hecho que les resuelva el ejercicio poniendo la fuente al contrario, ¿sí? Y hemos demostrado eso, es que infinita, pero no sé, como unas 2 o 3 veces, porque el estudiante a veces no cree, ¿sí? Es decir, el estudiante a veces no cree de que si él resuelve el problema poniendo la fuente al principio y el oyente al final, la respuesta es la misma. Ok, entonces, bueno, eso por ese lado. Como segunda medida, bueno, bueno, voy a dibujar como más bonito la fuente, porque la fuente como que trata es de, no sé, una patrulla de policía. Entonces voy a dibujar como un carrito mejor, resulta como más didáctico. Voy a dibujar acá un carro. ¿Sí? Suponiendo que este carro es como la patrulla de policía. ¿Sí? La patrulla de policía, y aquí arriba es donde tiene, digamos, la cosa esa que suena, ¿listo? La sirena. Listo, digamos que esta viene siendo digamos, la fuente es, listo. Si usted aplicando estos conceptos para resolver los problemas, usted no se le puede olvidar dibujar el vector LS, ¿listo? Recuerden, el vector LS es un vector o una flecha que va es un vector que va desde el oyente hacia la fuente. Es decir, el vector LS en este caso tiene que ser este, ¿no? ¿Sí? Este es el vector LS. Sí, todo lo que se mueva para este lado es positivo. Entonces, acá esto es positivo. Este es el vector, voy a escribirlo acá abajo. Chiquitico, este es el vector. Profe, siempre va desde el oyente. Repito, esto va de y el convenio que vamos de hacer es que sí, señorita, siempre va a ir del oyente a la fuente, ¿sí? El vector LS va siempre del oyente a la fuente, ¿ok? En este caso, la flechita va para la derecha, ¿listo? Entonces, el convenio que nosotros hicimos, o que yo les hice hacer, es que todo lo que se mueva en esa dirección va a ser positivo, ¿listo? Todo lo que se mueva para allá es positivo. Entonces, mire, por ejemplo, ¿cómo sé yo para dónde se va moviendo el oyente y cómo sé para dónde se va moviendo la fuente? Esas cosas por lo regular usted la tiene que sacar del enunciado. ¿Sí? El enunciado le dice esas cosas. Por ejemplo, les voy a leer. ¿Sí? Dice, una sirena de policía emite onda sinusoidal con una frecuencia de 300 Hz y se aleja del receptor. ¿Sí? Entonces, eso de se aleja del receptor, lo que le quiere decir es que el vector velocidad de fíjese, de que este señor se va moviendo alejándose del oyente, ¿sí? O del receptor. Bueno, en este caso el receptor también es el oyente. Voy a anotarlo por acá para ser más explícito porque no se los dije. El receptor, repito, el receptor es el mismo oyente. No confusión. Entonces, como este se va alejando, teniendo la velocidad, ¿listo? La pregunta es, ¿esa velocidad es positiva o es negativa? Ustedes deberían responder, profesor, es positiva. ¿Sí? ¿Por qué positiva? Porque la dirección de la flecha o la dirección de la patrulla de policía lleva la misma dirección del vector LS. ¿Ok? ¿Sí? Después más adelante dice, bueno, aquí dice, coma, dice, y el receptor
se mueve hacia la sirena. Entonces, fíjense que el receptor se va moviendo hacia la sirena. Entonces, si se va moviendo hacia la sirena, fíjense, yo debo pintar una flecha Profe, hacia acá. Profe, dejó de compartir. sí, se fue la imagen de su pantalla. Ok, sí. Esperemos un ratico a ver. Voy a salirme. ¿A todos les aparece así? ¿No les aparece compartido? Sí, profe, así. Bueno, voy entonces a resolver eso. Yo creo que eso se resuelve. A compartir. Ahí ya oficialmente dejé de compartir y ahora la voy a compartir otra vez. Vamos a ver si eso mejora. Bueno, ustedes me avisan ahí. Todavía no. ¿Ya se les ve o todavía No, señor. nada? No, Madre, cargue. ¿qué pasaría? Vamos a esperar. ¿Será el internet? Voy a salirme por un ratico a ver si eso de pronto mejora. Me salgo y vuelvo a entrar. Voy a salir un ratico.
Bueno, ahorita no los escuchaba. Ahí ustedes me están escuchando. Sí, profe. Señor. Ahora sí. Bueno, voy a montar el tablero otra vez a ver si ahora se ve. Avíseme a ver si se ve. Sí, profe, ahora sí. Bueno, listo. Bueno, le estaba comentando el tema de las velocidades y que en realidad es lo más importante a la hora de aplicar la formulita. Entonces, nosotros dibujamos, digamos, la velocidad de la sirena, la dibujamos con una flecha hacia la derecha por el hecho de que el ejercicio dice que la sirena de policía se aleja del receptor. El receptor es el mismo oyente, ¿listo? Posteriormente dice que el receptor se mueve hacia la sirena. Entonces, decir que el receptor se mueve hacia la sirena, pues simplemente implica un vector simplemente moviéndose hacia donde está la sirena. ¿Listo? Entonces, esta sería la velocidad V sub L. Y esa velocidad también es positiva. Entonces, una vez yo hago ese ejercicio, prácticamente ya tengo el problema ya lo tengo solucionado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando yo intento aplicar, digamos, la fórmula para encontrar cuál es la frecuencia que escucha hoy, yo debo aplicar la fórmula que ya usted conoce. Mire, B sub 0 más o menos Profe, no se le escucha. Creo que le falló el internet otra vez. Profe, no me le escucha. Profe, a 100 Hz.
Ahí me escuchan, muchachos. Ahí sí, profe. Sí. Esa era la plataforma, porque me salí de la plataforma y volví a entrar y ahí mejoró la cosa. Sí, yo no los escuchaba y creo que ustedes tampoco. Bueno, ahí les monté la pantalla otra vez. Vamos a ver si logran verla. Ahí está negra todavía. Ya se puso blanca. Díganme si están viendo ya la pantalla. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces les estaba contando de que acá lo que estoy haciendo es de alguna forma reemplazar en la fórmula de efecto Doppler. Es decir, para el efecto Doppler prácticamente la única fórmula que tienen es esta. No tienen más, ¿listo? Así que allí deben reemplazar, ¿sí? Reemplazar bien y colocar los signos adecuados. Entonces, como ya yo hice mi dibujito, yo fui muy ordenado, hice allá mi dibujito, ya yo sé cuál es el signo de esa velocidad. Entonces, acá arriba va más, ahí va la velocidad VSUL, creo que es 15. Acá abajo va a 340, más la velocidad de la fuente, creo que es 45. Y todo eso debe ir multiplicado por la frecuencia que está produciendo la fuente, ¿sí? Que es de 300 Hz. ¿Listo? Entonces, por lo regular, esto para que lo tengan muy en cuenta, y es el hecho de que, por lo regular, la frecuencia que escucha la persona no es una frecuencia muy distinta de la que está produciendo la fuente, ¿sí? Normalmente la frecuencia se corre poquito, ¿sí? Y poquito, haga de cuenta que son 30 Hz, 20 Hz, lógicamente que depende de la velocidad. En este caso, fíjese que la frecuencia FL, voy a anotarlo acá, bien pequeñito, la frecuencia FL es algo así como 277 Hz, ¿sí? Si ustedes miran, fíjense que el corrimiento de frecuencia fue alrededor de unos 23 Hz. ¿Ok? Sí, profe. Profe, yo tenía una pregunta. Sí. Profe, o sea, en el ejemplo dice que el receptor esto se acerca a la bocina, ¿sí? Pero sí, o sea, si el receptor, un ejemplo, si el receptor se acerca a la bocina y la bocina se acerca al receptor, o sea, ¿cómo sería ahí el signo? O sea, esa es otra situación. Habría que analizarlo y poner el dibujo. Yo te cuento, yo para resolver los problemas así como de cabeza, no, digamos que no soy bueno, ¿sí? Por eso a mí siempre me gusta hacer el dibujo. Y por eso a mí me gusta que el estudiante haga el dibujo. Esa situación que estás proponiendo tú debe ser una situación fácil, pero hay que hacer, digamos, el esquema muy parecido a este que acabamos de hacer acá. Sí, por decirte algo, ¿sí? Si acá me dijeran, si en este ejercicio que tú estás viendo ahí en pantalla, me dijeran que la sirena de policía se va a dirigir, o sea, si me dijeran que la sirena de policía se va dirigiendo hacia el oyente, esta velocidad en este dibujo fuera una velocidad negativa. ¿Listo? Ah, ok, o sea, sería una frecuencia negativa. No, la frecuencia nunca te va a dar negativa. Estoy hablando de la velocidad. La velocidad de la sirena, si se moviera hacia la izquierda, sería una velocidad negativa, ¿sí? La frecuencia nunca te puede dar negativa. La frecuencia es un parámetro físico que siempre te debe dar positivos. Sí, sí, o sea, profe, mi pregunta, o sea, sí, yo te entiendo eso, sí, pero tú me dices que, o sea, el vector LS es el que me da el signo, o sea, si es positivo o negativo. O sea, en la parte de arriba de la fórmula, entonces sería positivo y en abajo negativo. Exacto, sí. Arriba sería positivo para esta situación que te comenté de que la sirena se mueve hacia la izquierda. En la parte de arriba el 15 seguiría siendo positivo y el que cambia es el 45. Ahí en el 45 deberías colocar un menos. Y lógicamente que el valor de la frecuencia te va a cambiar. Ah, ok, profe. Sí. Bueno, una última cosita ya para terminar esta parte y es el hecho de que recuerden siempre de que
si la frecuencia le da más pequeña de la frecuencia original, es decir, de los 300 Hz, entonces uno tendría algo así como un tono más grave, ¿sí? ¿Sí? O sea, esto es muy importante que quede claro. No estoy diciendo que ese 277 sea un tono grave. Lo que estoy diciendo es que si la frecuencia disminuye, si la frecuencia que escucha el oyente es una frecuencia más baja que la que está produciendo la fuente, entonces el tono que escucha la persona es un tono más grave en comparación con el que está produciendo las fuentes. Si es al contrario, es decir, si la frecuencia que escucha la persona es una frecuencia más grande que la que está produciendo la fuente, entonces el tono es más agudo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O? No, señor. ¿Tendrán alguna pregunta por ahí? ¿O? No, profe. ¿No? Bueno, listo. Así como les digo, hay unos ejercicios con los que ustedes van a practicar que son situaciones muy parecidas a estas. Donde si ustedes aplican estos conceptos, pues van a poder resolver esos problemas de efecto Doppler. Creo que son 2 o 3, no recuerdo. Listo, ahí van a poder practicar esa parte. Listo, prácticamente con estos conceptos de efecto Doppler termina ese capítulo de movimiento ondulatorio, ¿sí? Recuerda que el movimiento ondulatorio era el que abría, digamos, esos conceptos de las ondas, ¿ok? Ahora sigue otra unidad que es conocida con el nombre de ondas electromagnéticas. Voy a colocar un título aquí grande. Magnéticas. Bueno, ahí me quedó mucho ahí. Electromagnéticas, ondas electromagnéticas. Yo ya les había hablado un poquito de las ondas electromagnéticas. Voy a tratar como de repetirlo un poco. Resulta y pasa de que hay varios ejemplos de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, la luz del sol, habíamos dicho que es una onda electromagnética. Por esa razón es que la luz de las estrellas o incluso la radiación del sol es una radiación que se puede propagar en medio vacío, ¿sí? Usted sabe que entre los planetas, entre estrellas y todo, digamos, toda la constelación, lo que existe es lo que uno llama vacío, ¿sí? O la ausencia de materia. Entonces, las ondas electromagnéticas tienen la particularidad de de propagarse a través del vacío. También se pueden propagar en la materia. Las ondas electromagnéticas, usted puede propagar una onda electromagnética por el agua, ¿sí? Es decir, usted puede, un apuntador láser, por ejemplo, usted lo mete en una superficie de agua y usted ve, digamos, cómo se propaga esa radiación láser a través del agua. Esos apuntadores láser también se pueden propagar a través del aire, ¿sí? Usted, por ejemplo, apunta en el aire ese apuntador láser y usted ve perfectamente cómo el trayecto, digamos, del rayo. Habíamos dicho también que las ondas de radar, las ondas de internet, las ondas de televisión, las ondas de radio, todos esos son ejemplos de ondas electromagnéticas. La luz que nos llega, digamos, la luz eléctrica, los bombillos LED o estos bombillos por filamentos, también emiten una radiación que corresponde a una onda electromagnética. Así que ejemplos hay muchos. Y repito, la particularidad de las ondas electromagnéticas es que ellas pueden propagarse en medios materiales y pueden propagarse en el vacío. ¿Listo? Por esa razón es que los rayos del sol llegan a la Tierra sin ningún problema, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero los rayos del sol demoran más o menos 8 minutos en llegar a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Depende mucho de la distancia, lógicamente.
También habíamos mencionado algo que, por ejemplo, si las ondas de televisión son ondas de radio, perdón, si las ondas de televisión son ondas electromagnéticas, si uno manda, digamos, una onda electromagnética al espacio, esa se puede propagar por el espacio, ¿sí? Esa es la razón por la cual, digamos, las naves espaciales que salen fuera de la Tierra pueden comunicarse a través de ondas electromagnéticas. No hay, digamos, no hay problema por eso. ¿Ok? Habíamos puesto también un problema de la Luna, o de Marte, creo que era. Habíamos puesto un caso hipotético en el cual, por alguna razón, Marte explota, ¿sí? Hagan de cuenta de que Marte explotó. Entonces decíamos, si ocurriera una explosión en Marte, uno no tendría la posibilidad de escuchar esa explosión, ¿listo? Porque entre Marte y la Tierra, lógicamente, hay un espacio vacío y el sonido que se produce en Marte, pues quedaría de alguna forma atrapado en la propia atmósfera, ¿sí? No tendría, digamos, posibilidad de propagarse. Si esa explosión generara alguna radiación, de pronto sí, uno sí pudiera ver el resplandor, ¿sí? Uno pudiese verlo como una radiación o un resplandor porque es una onda electromagnética y ella sí puede propagarse en el vacío. Cuando uno habla de ondas electromagnéticas, ya yo se los había mencionado, y era esto de que las ondas electromagnéticas se estudian a partir de unas cosas que se llaman las ecuaciones de Maxwell. Maxwell, ya yo les había dicho que Maxwell es un personaje tan importante como el mismo Albert Einstein. Gracias a Maxwell y a muchos investigadores que le colaboraron a Maxwell, hoy en día, por ejemplo, tenemos luz en las casas, nos llega el internet a través de la fibra óptica, podemos, no sé, repartir el internet por medio del wifi, del wifi, y bueno, distintas cosas. Entonces, eso se debe gracias a Maxwell. Bueno, no sé si captaron esa introducción, ¿se escuchó bien? Sí, señor. Ok. Resulta y pasa que las ecuaciones de Maxwell son un poquito difíciles de trabajar, ¿no? Seguramente ustedes en electromagnetismo, no sé si sufrieron, pero si no sufrieron, les tocó, digamos, sentarse a estudiar. Porque la formulación matemática ya no es tan simple, ¿sí? Es una formulación matemática un poquito difícil. Yo las ecuaciones de Maxwell en realidad las voy a mencionar o las voy a trabajar la próxima clase, ¿sí? Antes de yo presentarles las ecuaciones de Maxwell, yo necesito que ustedes empiecen a incorporar una cosa que se llama el operador Nagla, ¿sí? Voy a anotarlo por acá, ¿sí? Se llama así, el operador. Se los voy a presentar, el operador Nagla. Así, Nabla se escribe. Resulta y pasa que este operador Nabla es un operador muy importante, es una de las cosas más maravillosas que puede existir en la matemática, ¿sí? Y la razón es porque gracias a este operador se pueden hacer muchos procesos en electromagnetismo y también se pueden hacer muchos procesos por ejemplo, en mecánica de fluidos, ¿sí? En los flujos de calor y flujos de corriente y cosas así, ¿sí? Los ingenieros mecánicos pues saben un poco más de eso. Entonces resulta y pasa que este operador Nagla es lindo y tiene incluso hasta su propio símbolo. Mira. No sé si ustedes lo han visto, pero voy a escribir un poco grande porque es que se lo merece. Operador Nagla. Es prácticamente un triángulo invertido. Entonces, este operador Nagla se define como la derivada con respecto a X en la dirección Y más la derivada con respecto a Y en la dirección J más la derivada con respecto a Z en la dirección K, ¿sí? Si ustedes miran este operador o miran este aparato, este es un aparato matemático, se le dice así. Ustedes dirían, ah, mire, ese coso está descrito en términos de derivadas, ¿sí? Derivadas parciales, ¿sí? Y es un vector, ¿sí? O sea, por esa razón es que esto se llama un operador diferencial. Esto en realidad se llama un operador
operador diferencial. ¿Sí? Es un operador diferencial. Pero fíjense que es un operador diferencial, pero es un vector a la vez, ¿sí? Por esa razón yo escribí I, J y K, ¿sí? Esos son los vectores unitarios. No lo voy a escribir, pero se sobreentiende que son los vectores unitarios, ¿sí? Algún estudiante allá en su casa estará pensando, si el profesor dice que eso es un vector, ¿por qué no le coloca flecha en la parte de arriba del triángulo? ¿Sí? Es decir, ¿por qué nosotros no colocamos una flechita? Y ese estudiante tendría razón, ¿sí? Pero si uno está escribiendo esto como algo vectorial, como un vector, yo debería escribir encima del triángulo invertido, debería escribir una flechita que indique que es un vector. ¿Listo? Pero eso por lo regular no se hace y es por una razón muy especial, y es que como el operador Nagla es un operador especial, no es cualquier cosa, como él es especial, entonces uno por lo regular, uno no le escribe flecha en la parte de arriba, porque se entiende de que si uno habla de Nagla, ya se sabe que Nagla es un operador vector. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Bueno, espero que sí se haya entendido. El asunto es que con este operador diferencial Nagla, yo puedo definir una serie de operaciones, varias, ¿sí? Hay como, no sé, 5, 6 o 7 tipos de operaciones que se pueden definir con esa operación, con ese operador Nagla. Yo para este curso de ondas electromagnéticas o de ondas, en realidad quiero mostrarles solamente 2 tipos de operaciones, ¿sí? Que es la operación divergencia y la operación rotacional. Yo necesito que ustedes aprendan ese par de operaciones. Hay otras, ¿sí? Por ejemplo, está el gradiente. Hay una operación que se llama la operación Laplaciano, y hay otras más que no las recuerdo. Pero la que nosotros vamos a ver son solamente 2. Voy a mencionarle una que es la operación divergencia. De hecho, creo que en lo que me queda de clase, hoy solamente voy a darle esta divergencia. Voy a definir solamente la divergencia. El concepto de rotacional lo defino la próxima clase. Es bastante simple, mire. Ahorita lo van a ver que es una de las cosas más, bueno, sencilla que puede haber. Entonces resulta y pasa de que la divergencia matemáticamente se define como el producto, es el producto punto o producto escalar entre el operador Nagla y una función vectorial. ¿Sí? Repito, miren. La operación divergencia es una operación que se da como un producto punto. ¿Sí? Ustedes ya saben producto punto. ¿Sí? No tengo que decirle que es el producto punto. Entonces, ese producto punto está dado entre el operador Nagla y una función vectorial. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, hagamos de cuenta de que la función vectorial es esta. Yo digo, bueno, una función vectorial es la que voy a escribir a continuación. Una función vectorial es esta función f igual a fx en dirección y más fy en dirección j más fz en la dirección k. ¿Sí? ¿Sí? Eso es una función vectorial. ¿Sí? Entonces, la operación divergencia no va a ser más que escribir el operador Nagla producto punto f. ¿Sí? Esto que está acá va a representar la divergencia de la función f.
¿Listo? Repito, mire, para usted representar una divergencia, usted debe colocar un producto entre el operador Nagle y la función f. Y en medio de esos dos, usted tiene que colocar un punto. Ese punto lo que indica es un producto punto. ¿Listo? Entonces, eso va a denotar la divergencia de eso. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí me siguieron hasta ahí, muchachos? Profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Hasta que se me descarga esto. Pero bueno, yo creo que voy a alcanzar a terminar. Si no, si de pronto se me apaga esto, no me vuelvo a conectar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sin más preámbulo, fíjese, cuando yo intento hacer el producto punto, recuerden que el producto punto se hace componente a componente, ¿sí? No voy a hacer la demostración, la voy a omitir por cuestiones de tiempo. Voy a decir, mire, el producto punto entre, o la divergencia de esto, no es más que la derivada de f de x con respecto a x, más la derivada con respecto a y de f de y, más la derivada de fz con respecto a z, ¿sí? Recuerden de que este viene siendo digamos, esta es la manera como se calcula la divergencia, ¿sí? Repito, esta es la manera como se calcula la divergencia. Yo calculo la derivada de la componente en x con respecto a x, calculo la derivada de la componente y con respecto a y calculo la derivada de la componente z con respecto a z. Recuerden que esto no es un vector, ¿sí? Recuerden que el producto punto o producto escalar da como resultado un escalar, ¿sí? Entonces, esta cosa, tengan en cuenta de que esto es una función escalar, no va a ser una función vectorial, ¿sí? A cualquiera que se le ocurra colocarle aquí I, J y K, lo descabezo de una vez, ¿sí? O sea, eso le queda mal, ¿sí? Repito. La divergencia, como está definida como un producto punto, no da una función vectorial. Esto lo que da es una función escalar. Entonces, usted nunca podrá colocarle, nunca deberá colocarle vectores unitarios I, J y K. ¿Listo? Porque es una función escalar. ¿Ok? Tratemos de hacer un ejemplo para que ustedes vean de que esto es lo más, bueno, es relativamente sencillo. Bueno, relativamente sencillo siempre y cuando uno sepa derivar. Sí, por ejemplo, ahí me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Voy a anotar este ejemplo, imagínense. Si a usted le dicen encuentre la divergencia del siguiente campo vectorial. Se apagó.